Realmente hacer este audio ha sido todo un desafío. He querido tenerme al margen para no generar un choque de controversia e inclusive mi misma esposa me dijo que pensara varias veces antes de hacerlo, pero la incomodidad que tengo acerca de las palabras que vienen de parte de Dios hacia mí desde el cielo llega hasta los límites de no dejarme dormir. Creo que es necesario, urgente e imperativo levantar una voz coherente acerca del tema profético que está muy dañado hoy en día por muchas personas que son falsos profetas, pero que nadie se atreve a decirlo. Y en este caso, dado que a la persona de la cual voy a hablar ha sido muy apreciada por muchos pastores reconocidos, por muchos verdaderos apóstoles, de los cuales ellos han defendido o acuerpado muchas las insensateces que esta señora había dicho con tal de proteger un status quo, este tipo de doctrina, creo que volviéndose cómplices, aunque fuera por ser políticamente correcto, hoy en día nos vemos frente a una cantidad de cosas que muchos quieren hacerlas ver como verdadera profecía, pero que es falsa profecía, y no solamente es falsa, sino que está llevando a la iglesia a una decadencia tal que es terrible que aún el mundo percibe eso y no quiere acercarse a Dios. He peleado mucho con este audio, pero creo que es necesario hacerlo. Y vamos a estar hablando del tema de la señora, yo no le voy a llamar profeta, perdónenme si se ofenden, pero yo sí nunca consideré que fuera profeta, aunque amigos míos, apóstoles, profetas y siervos de Dios verdaderos salían a la defensa diciendo que era una mujer de oración, conectada con Dios y whatever, cualquier otra cosa. Pero esta señora ha pasado líneas doctrinales peligrosas y llegamos al punto realmente de no poder guardar silencio. Y me refiero a la señora esta, Ana ex de Mar. Voy a dividir esta enseñanza, porque sí es una enseñanza, en tres partes principales. Primero, vamos a hablar acerca de lo que es un profeta, ¿ok? Un verdadero profeta. ¿Y cuál es el don de la profecía, el oficio de profeta y cuál vendría a ser el espíritu de la profecía? Son los tres niveles con los cuales se manifiesta lo profético, ¿ok? Ahora, después de esto, me voy a introducir en el video
no sé cuál es el nombre de soltera de ella, pero ex de Maldonado, y vamos a analizar lo que ella dice. Y por último, entonces nos vamos a introducir específicamente en el video de esta señora, Ana, ex de Maldonado, ahora casada con este nuevo varón, ¿verdad? Este nuevo hombre. Hay frases que yo no puedo utilizar en estas personas, hay enunciados porque no les encaja muy bien. Por ejemplo, la palabra varón como un siervo no le encaja bien a este caballero. Y posterior, la parte, pues voy a terminar de afirmar por qué con la palabra de Dios se considera que es una falsa profeta y qué es lo que está haciendo. Así que comencemos. La palabra profeta, o traducida al español, viene de la palabra nabí, que es aquel que escucha la voz de Dios y trae la revelación al mundo. O sea, es alguien que Dios escogió con el propósito de traer su palabra y dar su palabra en el mundo. Entonces, el profeta o el nabí es aquel que escucha la voz de Dios y da la palabra que está escuchando. ¿Cómo lo diría Ezequiel? Escuchará de mi palabra si a quien yo te diga que muera le haces saber que va a morir, y al que yo te diga que viva le dices que va a vivir. Entonces, pero la profecía, aunque esto está siendo bien resumido, pero la profecía se divide en 3 niveles: el espíritu de la profecía, el don de profeta y el oficio de profeta. Entonces, el oficio de profeta, la Biblia dice que todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y lo que tenemos que entender es que tanto los profetas como los apóstoles, aunque nos vamos a tener en los profetas, fueron personas escogidas por Dios y preparadas para traer la revelación escritural, es decir, todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en el Antiguo Testamento. La idea del oficio de profeta era escuchar la voz de Dios y traer del cielo revelaciones presentes para los reyes presentes, para las personas que están en su presente, pero al mismo tiempo revelar la venida del Mesías, hablar del Mesías y profetizar de eventos futuros concernientes a la venida o primera venida del Mesías, concernientes a la segunda venida y al Señor. Entonces, ¿cuál es la función de los profetas o cuál es el oficio profético? El oficio profético era, resumido, terminar de traer todas las revelaciones especiales de Dios, dejarla escrita y completamente cerrada en un pacto. Es lo mismo, exactamente lo mismo, con algunas diferencias, es el de los apóstoles, pero nos vamos a enfocar en los profetas. Los apóstoles, que también son como profetas del Nuevo Testamento, tenían el propósito de traer la revelación especial escritural, pero lo que ellos hacían con la revelación del Espíritu Santo era agarrarlo por los profetas, masticarlo, deglutarlo, digerirlo y darlo de comer a los gentiles, al mismo tiempo de traer palabras proféticas futuras acerca de la segunda venida del Mesías y de la venida del Señor, junto con otros eventos que iban a suceder previo a eso. Entonces, el oficio del profeta era traer la revelación escrita, lo que iba a estar escrito. Eso es que Jesús dice, todos los profetas profetizaron hasta Juan. Se cierra el canon del Antiguo Testamento y el profeta sigue existiendo con un don de profecía, pero ya no es el oficio del profeta, porque la realidad escritural ya fue cerrada y el pacto se cierra hasta con Juan el Bautista. Ahora tenemos profetas como
y otros profetas más que que en el Nuevo Testamento se ve que profetizan, incluyendo aquellos que ven la venida de Jesús. Pero esa profecía está afianzada, escrito, o sea, al canon cerrado del Antiguo Testamento, y al mismo tiempo está superditada a la venida del Mesías y a algunos eventos, tanto para la persona que escucha como los que van a lo que va a venir en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Uno profetiza en revelación, pero usted, o sea, yo como amante, yo ya no, o sea, yo no voy a recibir una revelación de Dios para escribir un libro o un testamento o una carta, según Carlos Bustamante, porque los profetas profetizaron hasta Juan. Ahí se cierra el oficio del profeta. Como profeta, yo tengo dones de revelación que Dios me permite ver en el mundo espiritual cosas para traerlas a la tierra, cosas que agarradas de la Biblia, no pueden estar sueltas de la Biblia. O sea, yo no puedo decir algo, te doy un ejemplo, como ejemplo que en Argentina yo escribí y yo dije que iba a venir una persona que iba a ser Ciro en Argentina y que Dios iba a levantar, y di una profecía mucho más amplia y dije que iba a cortar con los ídolos que el socialismo había impuesto, varias otras cosas más, pero no se da palabra sin que ésta esté afianzada a lo escritural. No es como que uno esté tirando una palabra de adivinación de un evento futuro, sino que el don de profecía funciona como una almágana que golpea la roca del pecado y al mismo tiempo afirma promesas de Dios que tiene, ya sea con una nación, persona o institución, o con el planeta en sí mismo. Pero nunca se sale de la Biblia. Entonces, Ágabo, me van a preguntar por Ágabo. Bueno, Ágabo dio una profecía. Dijo: el varón que tenga de cinturón, así va a ser agarrado en Roma. Y entonces esa profecía se cumple en el apóstol Pablo cuando él va a Roma. De hecho, algunas interpretaciones dicen que lo que estaba haciendo Ágabo no era profetizar lo que le iba a pasar, o sea, el evento futuro, sino que le estaba mandando una advertencia de Dios para que no fuera a Roma. Y hay más de alguna vez en la Biblia en donde Dios manda advertencias para que Pablo no siga su camino, porque aparentemente en algunas ocasiones al apóstol le gustaba hacer su voluntad. Entonces esto suena a una advertencia a no hacer algo, pero el apóstol terminó yendo y la palabra profética terminó cumpliéndose. Ese es el don de la profecía, ¿me entienden? Nunca, de los nunca, volvió a haber profetas como lo fue Jeremías, como lo fue Isaías, como lo fue Amós. No, en el Nuevo Testamento no se vuelve a ver el mover profético bajo el oficio del profeta, porque no son necesarios. Se ha entrado al cumplimiento de la profecía del nuevo pacto, en donde Dios dice que haré un nuevo pacto, que va a poner el corazón de carne y va a quitar el corazón de piedra y va a poner sus leyes en su corazón. Entonces, ahora surgen los apóstoles, no es el tema a tocar, pero los apóstoles, como ya lo comenté anteriormente, cumplen la misma función que los profetas, solo que los apóstoles también cumplen otras funciones que tienen que ver con el establecimiento de una organización espiritual, de un cuerpo espiritual que iba instituido hasta la venida del Mesías, que es la iglesia. Entonces el apóstol, si bien es cierto, habla cosas futuras de la venida del Señor, de los últimos tiempos y también del gran día de su juicio, agarra lo dicho por los profetas, que es idéntico a lo que hacía Jesús, agarraba la Septuaginta, el pacto de los profetas, el pacto cerrado del oficio profético, lo cocinaba
lo masticaba, lo deglutaba y lo ponía al servicio de los gentiles y de aquellos que necesitaban la enseñanza, los misterios, de manera más fácilmente para traer la revelación del reino de Dios a la tierra. Entonces, ese es el oficio del apóstol. Aparte, encima de eso, traer el jubileo, que es todo los prodigios y las maravillas, el perdón de pecados y todo eso, y la fundación de iglesias. Dicho esto, entendamos que el oficio profético, como tal, se cerró con Juan el Bautista, y que los profetas que han existido de entonces, que existen profetas y hay profetas, traen un mensaje de Dios, y el mensaje tiene que estar rodeado de exhortación, consolación y edificación. Y aparte de eso, son almáganas fuertes que golpean el rostro del pecado y que se levantan contra cualquier cosa que vaya en contra del conocimiento de Dios, lo señalan y lo condenan y lo juzgan. Porque los profetas con don profético tienen poder de juicio y tienen poder de condenación y tienen la autoridad de juzgar, porque esa es la función del don profético. Señalar lo que es malo, decir lo que es bueno, traer la Biblia y poner la Biblia hacia lo malo y declarar el camino que nos lleva hacia el Señor. Entonces, cerrando esta etapa, quiero dejar claro cuál es la función. Habiendo dicho eso, vámonos a la parte medular de este audio. Y quiero comenzar leyendo algunas de las cosas que esta señora dice en su video, a la cual le hacen llamar profeta. Yo nunca creí que fuera profeta. Usted puede ver lo que ella predicaba y, señores, con todo respeto, no se necesita mayor análisis. Es más, ni siquiera se necesita ni discernimiento de espíritus para llegar a la conclusión que no es una profeta, porque no está en el espíritu de la profecía y no está alineado a la palabra en el sentido de sus aseveraciones incongruentes muchas veces de cómo aplicaba lo escrito. Pero Ana, ex de Maldonado, comienza diciendo en este video con este nuevo señor, supuestamente su nuevo marido, creo que no sé cuánto, unos 20 o 25 años menor que ella, algo así, no indagué en la edad, la diferencia, pero obviamente es mucho menor que ella. Y en el minuto 5:42 dice, Dios me dice y lo que yo tengo que hacer, Dios me dice lo que tengo que hacer y me habla acerca de mi asignación. En el minuto 5:55 dice, en un restaurante que me invitaron a comer con mi hijo, con mis hijos, y entonces habían profetas y uno de ellos pues se acercó. Hay que aclarar algo con esta señora. Cuando ella está hablando, no mantiene el hilo conductor de la comunicación, sino que de pronto cambia y habla de otra cosa y después vuelve al tema, haciendo que la manera de entender lo que ella está diciendo sea muy confuso. No sé si lo hace ella porque no tiene una estructura mental para hablar ordenadamente, o lo hace con intención. Si lo hace con intención, estamos ante la presencia de alguien que está utilizando sofismas para hablar, y es un método muy utilizado en políticos para mantener, afirmar ciertas ideas que son erróneas o son mentiras, parezcan verdad, e impostarlas en la mente de la gente. Entonces, no sé si lo hace con intención, no sé si lo hace sin intención, pero suena mucho al uso de sofismas. Minutos, sino que cuando Dios quiere hablarme una palabra a mí, yo lo entiendo y lo sé por la palabra, por la palabra que el profeta quiere darme. Y si un profeta me quiere dar una palabra, es impulsado o tiene un ímpetu o un impulso hacia venir a darme una palabra, una profecía a mí, y tengo que escucharla. Minuto 6:22. Dios mismo mueve el Espíritu Santo, mueve a los profetas a profetizar. Minuto 6:47. Así te dice el Señor y yo la tengo escrita. O sea, es cuando se le acercó al profeta. Esto va caminando, pueden ver el video, y de pronto en el minuto 6:47 dice que así dice el Señor.
haciendo estas cuestiones literal, porque estoy haciendo los enunciados por esta frase, así te dice el Señor. Esta es una frase muy peligrosa si Dios no ha hablado. Y antes de cerrar esta parte, voy a leer una parte muy fuerte del libro de Ezequiel, en donde vamos a aclarar qué es lo que estamos viendo en este video. Bien, ella continúa diciendo que el profeta, así dice el Señor. Entonces, dice ella que lo tiene grabada, que está escrita, porque cualquier persona puede pensar lo que sea. O sea, ahí mete otra cosa, comienza a hacer el sofisma. Y después en el 655, que Dios me profetizó el profeta. O sea, Dios le profetizó. Yo quiero, porque estoy sacando todo esto que está en YouTube, pueden ver el video, pueden irse a la transcripción y he sacado la transcripción del video, exactamente lo que ella está diciendo. Porque lo peligroso de esto, que ya voy a entrar a ese punto en la última parte, es la enseñanza o lo que ella está mostrando, que es totalmente antiescritural y totalmente antibíblico. Me dijo el Señor una decisión muy importante que tienes que tomar, y entonces me dijo que esa decisión, es decir, es para ti. Es muy difícil y va a ser muy difícil de tomar esa decisión. Tiene que ser una decisión privada, no lo cuentes con gente, no solo cuentes a personas, solamente tú y Dios. Y ya voy a hablar sobre esto, porque esto que ustedes acaban de escuchar, que lo dice ella, es el principio del ocultismo. Es el tener oculto algo, es decir, algo oculto, y no comentarlo, no sacarlo a luz. Ese es el principio de la brujería, el principio de la hechicería. Es lo que fundamenta el espíritu de Satanás. Satanás ocultó lo que él quería hacer. No lo dijo y comenzó a decírselo, a hacer contrataciones. Pero este es el principio básico del ocultismo. De aquí usted puede sacar hechicería, adivinación y un montón de cosas más. En el minuto 7:5 dice, tomé la decisión del divorcio. Desde el 7:30 dice, el divorcio, el Señor cuando me dijo, sepárate, yo fui y me dio los pasajes. Esta es una de las partes más delicadas de todo ese tema. Dice que le dio los pasajes bíblicos. Tengo todo donde Dios me habla específicamente de muchas cosas y me dijo, divórciate. O sea, a mí me gustaría que alguno de los que está escuchando esto me pueda mandar ahorita más de algún texto que me diga que Dios va a mandarte a divorciarte, por encima de lo que Jesús dijo en la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que dice ella. Minuto 7:46. Pero cuando Dios me habló muy duro y muy difícil, yo tomé la decisión. Y también hice saber al pueblo de Dios y tomé la decisión, y fue Dios hablándome a mí y tomé la decisión. Repite mucho lo mismo. Así mismo le dije yo al profeta, yo tomé la decisión, y me dijo exactamente lo mismo. Dios quiere que haga, lo que va a hacer es tomar esa decisión, porque Dios te dice que Él ya tomó la decisión por ti. Si ustedes ven el video van a ver que así de confusos como ella habla muy de tema en tema y no tiene un hilo conductor. Pero al final de cuentas el principio está escrito ahí, que cuando el profeta dice, la decisión va a ser muy difícil y vas a tenerla que tomar porque Él ya tomó la decisión por ti. O sea, en pocas palabras, Dios ya decidió que ella se divorciara y mandó orden de divorcio, Señor. Entonces, estas cosas, este audio yo lo estoy haciendo y estoy sacando esta transcripción por una sencilla razón, que lo voy a decir en la última parte de este audio. Ella afirma que un día va a dar cuentas a nuestro Dios, porque lo que hablamos y dijimos y lo que ella pone su excusa de que lo que se lo dijo el profeta y que también Dios le habló y que ella tenía que obedecer, pero que tiene que darle como que una explicación al pueblo de Dios, porque eso es importante, y ahí se vaya diciendo era una confirmación para hacer su asignación, y ahí ella sigue hablando de que en pocas palabras me está diciendo el profeta que el profeta le dijo que tenía que ir y divorciarse, ¿verdad? Y después aparece este muchacho, ahí va hablando y dice que ya se conocían y que le volvieron a hablar proféticamente y que ella habló con Dios y se casó con este muchacho porque Dios le dijo
con este nuevo muchacho, 20, 25 años menor que ella, y aparte de eso, habiendo producido un divorcio con a quien yo considero todavía siervo de Dios. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con eso, pero a Guillermo Maldonado no le encuentro ahorita algo bíblicamente hablando en el cual yo pueda afirmar que es falso. Al contrario, sus afirmaciones de la deidad de la humanidad de Jesús y de otras cosas más apuntan a su veracidad como llamado de Dios. Con cualquier cosa de errores que él pueda tener y que no estemos de acuerdo doctrinalmente con la teología de prosperidad, pero no puedo yo afirmar a ciencia cierta que él sea falso porque no hay nada de la escritura en donde de los estándares de falsedad de la escritura en donde pueda ser afirmado como falso. La verdad, el mayor error de Guillermo Maldonado es la teología de la prosperidad y el manejo de algunas enseñanzas muy fuertes en la cuestión del dinero. Y fuera de eso, si alguien me puede decir si él ha blasfemado el nombre del Espíritu, de Cristo, de Dios, o si ha enseñado a torcerse a la gente cuando ha sido uno de los principales eh, opositores del avance de la ideología de género en Estados Unidos y de muchas otras cosas más, entonces estoy abierto a escuchar, pero hasta el momento yo lo sigo creyendo un siervo de Dios, lo sigo creyendo un llamado de Dios, de Dios, con palabra de Dios, pero con ciertos inconvenientes que creo que él va en su momento, el día que muera, a tocar con Dios. En el caso de esta señora, bueno, aquí sí ya deja mucho que desear. Aquí sí podemos hablar con Billy hermano porque tenemos un video y tenemos cosas que ella ha dicho que van en contra de la Biblia, y para esto entro a la tercera parte porque es bien complicado todo lo que ella dice en ese video. Habiendo hablado todo esto, pueden ver el video en YouTube. Lo principal de la transcripción es que ella afirma que fue un profeta el que le dijo que se divorciara. Ella afirma que habló con Dios. Ella afirma que Dios dio todos los textos que le avalaban llegar a donde su marido, a donde su esposo casado desde hace bastantes años, y decirle: Dios me dijo que que me divorcie de ti, y procesar todo el divorcio sin, sin la más mínima misericordia al pueblo de Dios, entendiendo que esto iba a traer una ruptura en su congregación y a nivel mundial, y que iba a ser dañino para las almas, para el evangelio y para todo eso. Ella afirma, como lo dije, que un profeta, por eso hablé de la primera parte, vino con una palabra profética, por lo que entiendo, como no tiene nada que ver con la escritura, ni con eventos futuros, ni con el día del Señor, solamente una palabra basada en el don profético. Pero la palabra implicaba que ella tenía que divorciarse de Guillermo Maldonado. Y posteriormente, más adelante, porque es muy confuso cómo habla, también parece que la palabra tenía que ver con el casamiento con el nuevo muchacho, viril y fuerte todavía, y con fuerza, ¿verdad? De hombre, 20, 25 años menor, y la señora pues creo que va a estar feliz porque tiene a un muchacho que todavía está con todas sus fuerzas para hacer lo que hacen los esposos, ¿verdad? Aunque estos estén en pecado. Entonces, todo esto supuestamente fue movido por un profeta. Y supuestamente a ella le llaman profeta. Y es raro que un profeta, si no entienda que todo lo que le están diciendo viene de la voz de alguien que es el que busca la destrucción de nuestras almas. Es raro que ella, siendo supuestamente profeta, no logre
todo lo que le han dicho es antiescritural. Es raro que ella venga y diga que Dios le habló a ella diciéndole que se divorcie, yendo en contra de lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento. Es como que el Dios al que ella sigue no es el Padre de Jesús, porque Jesús dijo de que el Padre y yo uno somos. O sea, el Padre no puede ir en contra de lo que su Hijo enseñó en la tierra, y el Hijo no puede ir en contra de lo que enseña el Padre, y el Padre y el Hijo no pueden ir en contra del Espíritu, ni el Espíritu en contra de ellos. Entonces, tenemos un problema acá, y el problema es que nos encontramos ante alguien que está terriblemente enseñando algo que no es palabra de Dios, y que ella no es profeta, y lo digo claramente, y si es profeta, es falsa. Y les explico qué. Ezequiel 13, 18, 21. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazarlas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que deben de morir y dando vida a las personas que no deben de vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho, y esto sí lo ha dicho Yahvé, está escrito: he aquí en contra de vuestras vendas mágicas, con las que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y las soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé mismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano. Sabéis que yo soy Yahvé el que habla. Y quiero irme antes, siempre en el 13, a la primera parte de este capítulo. Y quiero que entendamos la dimensión de la ira de Dios con aquellos que son falsos profetas. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo, le profetiza contra los profetas de Israel que profetizaron, y di a los que profetizan en su propio corazón. Hay gente que me ha dicho a mí: no, es que a veces la palabra profética puede ser algo que salga del corazón de uno, de la emoción. Y eso no es profecía, entonces no puede ser juzgado el profeta como falso profeta, porque es algo que fue movido por su emoción. Y aquí está diciendo claramente que profetizan en su propio corazón. Oí palabra de Yahvé, así ha dicho Yahvé el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que se resista firme en la batalla en el día de Yahvé. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Yahvé, Jehová no los envió. Con todo esto esperan que confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Yahvé, habiendo yo hablado. Por tanto, así dice el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Yahweh. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estará en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Yahweh el Señor. Termino esta parte diciendo, señores, es tan terrible lo que veo en ese video, es tan abominable y es tan triste. Profetas, a pastores verdaderos, no quiero mencionar nombres por ética ministerial, pero conocidos de Puerto Rico, de Costa Rica, de El Salvador, de varios países, de aquí de Argentina, decir que la profeta de Maldonado, que la profeta, y decir que nadie puede decir nada porque nos estaríamos levantando contra un ungido del Señor. Y discúlpenme, señores, esa señora ha visto vanidad, esa señora ha hablado mentira,
esa señora ha hablado en su corazón, esa señora no es profeta, esa señora no está ungida, esa señora está completamente lejos de la presencia de Dios. El que le habló Yahweh, porque Yahweh inspiró la Biblia y en la Biblia dice algo completamente contrario, la antítesis de lo que ella está diciendo en su video. Y tristemente tenemos a una iglesia observando esto. Personas que están siendo confundidas con vendas mágicas y enredándoles la cabeza. Personas que posiblemente no sean cristianas, están al pos de un divorcio y lo van a ejecutar porque escucharon que una falsa dijo que Dios le había dicho que podía divorciarse y que Dios le había dicho que ya había tomado la decisión por ella. Es tan difícil lo que estamos viendo y tan complicado que yo no me puedo quedar callado y no puedo guardar silencio como como profeta de Dios, no me puedo quedar con la boca callada viendo como una Jezabel, una mujer con espíritu de brujería, hechicería y adivinación, está ensalzando vendas mágicas en los de las personas, en las manos, engañando al pueblo, y el pueblo está como que fuera, no, ¿cómo puedo decir una palabra que se escuche decente en este audio? Como tontos, comiendo un podrido, lleno de excremento de Satanás, ante una mujer adúltera, llena de todo adulterio, de toda confusión, llena de Babilonia en su corazón, y que nosotros no tengamos el valor de señalar y decir, perdonen, esa es una falsa profeta. Esa es una enviada de Satanás que viene con palabra mentirosa, con vanidad y profecía en su propio corazón, para engañar a todo un pueblo y para hacer caer a aquellos que están débiles en fornicación, en adulterio, en divorcio. Señores, en Apocalipsis, Dios habla de una mujer que dice que le enseña a fornicar a los siervos, y esa mujer es Jezabel. Ese espíritu reposa sobre Ana, ex de Maldonado, está sobre ella, y es un espíritu de falsa profecía, un espíritu mentira, un espíritu de vanidad, un espíritu que es juzgado por Dios a tal grado que Dios borra el nombre de estas personas del libro de la casa de Israel. O sea, contextualizarlo con el Nuevo Testamento, son borradas del libro de la vida. En Israel, en el pueblo, no puede existir la contaminación de un falso profeta. Pero es increíble, totalmente increíble, señores. Totalmente increíble. Hay gente que no quiere decir eso. Hay pastores que conozco, muy buenos pastores, que guardan silencio, porque según ellos es armar una controversia, es traer una controversia complicada, ponerse a pelear. Entonces, como muchos, y yo he sido uno de ellos, señores, yo he guardado silencio en muchos aspectos, pero en esta ocasión, como lo dije al inicio del audio, yo ya no tuve paz. Mi misma esposa me dijo, ¿para qué? No hables mal de la mujer. No es hablar mal. Hablar mal es decir una mentira. Hablar mal es decir de que yo le diga que es lesbiana y no es lesbiana, y le invente una mentira, una falsedad, una difamación. Pero aquí no nos podemos quedar callados. Llega un momento, señores, en que los profetas no se pueden quedar callados. Y ojo, hay que también tener cuidado, porque hay un montón de gente ahora que agarra cualquier enseñanza de cualquier video de YouTube, edita el video y dicen, Cash Luna es un falso profeta, Guillermo Maldonado es un falso profeta, tal persona es un falso profeta, porque no les gustó su doctrina y no hacen un análisis específico de la verdadera enseñanza de ellos y de su testimonio. Entonces, no se trata de andar agarrando de YouTube cualquier nombre y decir, no me gustó lo que dijo porque no me parece, falso profeta. No, acá hay que hablar con la Biblia al desnudo y presentar con la palabra de Dios algo que verdaderamente vaya en contra de la deidad de Jesucristo, en contra de su palabra, en contra de la manifestación de Cristo como hombre, en contra de la resurrección,
blasfemias contra el Espíritu o levantamientos contra la doctrina de la palabra de Dios o del Padre. Pero si vos vas a venir y vas a agarrar el audio de Carlos Bustamante porque en el minuto tal hay algo que a vos no te parece y por eso lo vas a hacer falso, esos no son profetas, señores. Esas son personas que no tienen ministerio y que están tratando de montarse en el ministerio de otros para llamar la atención y ver de qué manera poder tener unos cuantos likes para poder tener que se monetice el YouTube y puedan ganar algo de plata. Pero esos no son profetas. Ahora, un profeta te va a decir la verdad, aunque eso a él no le convenga, aunque eso le cierre puertas en iglesias a donde vas a predicar, eso él te la va a decir. No está esperando tener la aceptación en las personas, está esperando que se cumpla la palabra de Dios y que no se permita contaminación, no se permita destrucción en el pueblo de Dios, no se permita una mala enseñanza. Creo que todo pastor coherente, verdadero, todo pastor y todo profeta y todo evangelista, toda persona que dirige una congregación debería de poner este video en su congregación, terminar de ver el video, sobre todo en Estados Unidos, y decirles, señores, todo lo que esta mujer dice acá es vanidad, es mentira, son bandas mágicas, son falsedades. El Dios que le habló a ella no es el Dios de la Biblia, porque la Biblia dice otra cosa. Y definitivamente vetarla como falso profeta, porque si el cristianismo se queda callado, se vuelve cómplice de una enseñanza que puede ser muy destructiva a nivel mundial. Pero si hay más de algún apóstol, pastor o evangelista políticamente correcto que no tiene los cojones para levantarse y decir esto es falsa profecía, sino que lo que hacen es ser cómplices de esto y se lavan las manos como Pilato dice, vamos a meter en este problema porque para qué vea. Charlie es así, él es algo controversial y se le acepta a él, pero yo para qué voy a meterme en este problema. Y lo que va a pasar un día de estos es que un discípulo tuyo va a ver el video y va a llegar decirte que se va a divorciar y que se va a ir a casar con otro hombre o viceversa, o la mujer o el hombre con otra mujer, y se te va a meter esta enseñanza en la iglesia y va a contaminar la mente de la gente porque tú callaste, porque el valor de pararte y con la Biblia poderle decir esto que ustedes están viendo es falsa profecía, esto es contrario a la Biblia, esto es el espíritu de Jezabel, y verdad, este es el espíritu de Jezabel, el que hace fornicar, el use los estándares para que el pueblo caiga en fornicación y en adulterio. Es tiempo de que se levanten lo verdad. Y miren, no subirlo al YouTube solamente. Usted que tiene iglesia y me escucha esto, ponga ese video y dígale a toda la gente que eso es falsa profecía. Y que eso es una mentira. Y que eso proviene de la boca del diablo. No podemos callarlo. Ella no es una ungida. Ella no fue ungida por Dios. Ella no tiene el de Dios, y el que le está hablando es otro espíritu que le está diciendo, y aparte de eso, ese espíritu usa profetas con el mismo espíritu para venir a engañarla, y ella, que tiene influencia mundial, está enseñando a todas las mujeres sobre todo, que Dios permite que se divorcien por cualquier razón, porque nunca dio una razón, y por lo que se entiende, Guillermo Maldonado nunca adulteró. Entonces, tienen que darse cuenta lo terrible es permitir que una voz como esta llegue a los oídos de tu congregación y, como dice acá, metan adivinación mentirosa y engañen con vendas mágicas y con velos mágicos a todos aquellos que lo escuchan. Dios tenga misericordia de esta mujer y de este hombre. Sobre todo, pobrecito, creo que está engañado, al menos de que él tenga el mismo espíritu. Y si él tiene el mismo espíritu, los dos han sido borrados de el libro de la vida. Los dos no han sido inscritos en el libro de Israel. Están en falsa profecía. Están en desgracia completa, sin luz, ciegos y caminando hacia su propia condenación. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Así escuchen o no quieran escuchar.